Cuando sientas ansiedad, recuerda esto, la sabiduría budista del presente. En algún punto de nuestras vidas, todos nos hemos encontrado atrapados en la maraña de la ansiedad. Ese estado inquietante en el que la mente parece girar sin detenerse, anticipando problemas que aún no existen o reviviendo heridas que ya pasaron. Vivimos en una era donde el ruido exterior se ha vuelto constante y el silencio interior, un lujo casi perdido. El budismo, desde hace más de 2500 años, nos ofrece una medicina silenciosa y profunda para este mal moderno, el poder del presente. Pero no se trata de una idea abstracta ni de una frase motivacional que se diluye con el tiempo. Es una práctica viva, una forma de mirar el mundo que puede transformar el sufrimiento en comprensión, la angustia en claridad y el miedo en una oportunidad para despertar. Cuando la ansiedad nos domina, tendemos a luchar contra ella, intentando suprimirla, ignorarla o distraernos de ella. Sin embargo, el budismo enseña algo muy distinto: observarla, no como enemigo, sino como maestro. Cada pensamiento acelerado, cada respiración entrecortada, cada temor sin nombre contiene una lección sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con la realidad. Buda no prometió eliminar el dolor, pero sí nos mostró el camino para liberarnos de su dominio. La clave no está en cambiar lo que sentimos, sino en cambiar la forma en que lo observamos. En el corazón del budismo late la comprensión de que la ansiedad surge cuando la mente se desconecta del ahora. Cuando vaga hacia el pasado, revive culpas y remordimientos. Cuando corre hacia el futuro, fabrica miedos y expectativas. En cambio, cuando se ancla en el presente, el sufrimiento pierde su alimento. El aquí y el ahora no conocen la ansiedad, porque no conocen el después ni el antes. En el presente solo existe lo que es, y no lo que podría ser. La sabiduría budista no busca negar las emociones humanas, sino abrazarlas con plena conciencia. La ansiedad, en esta visión, no es una falla del alma, sino una señal. Nos muestra que estamos intentando controlar lo incontrolable, poseer lo efímero y huir de lo inevitable. Aprender a ver la ansiedad desde esta óptica cambia todo. Ya no es un enemigo, sino un espejo que refleja el desequilibrio entre la mente y la realidad. En lugar de resistirla, el budismo nos invita a acompañarla, respirarla, comprenderla y dejar que con el tiempo se disuelva como una nube bajo el sol de la conciencia. Este camino no es fácil, pero es profundamente liberador, porque implica mirar hacia adentro con una honestidad que pocos se atreven a practicar. Implica reconocer que el origen de la ansiedad no está en el mundo, sino en la mente que lo interpreta. Y si la mente es la fuente, también puede ser la salida. Este es el punto central de la sabiduría budista, el poder de transformar la experiencia interna sin cambiar las condiciones externas. No se trata de eliminar los problemas, sino de dejar de ser su prisionero. A lo largo de este texto, exploraremos 5 enseñanzas esenciales del budismo que pueden ayudarte a liberarte de la ansiedad y volver a habitar el presente. Estas enseñanzas no son teorías, sino caminos probados por millones de practicantes a lo largo de los siglos. Son pasos hacia la calma, hacia una vida más despierta y ligera. Son una guía para recordar que incluso en medio del caos, hay un lugar dentro de ti donde todo está en paz. Ese lugar es el ahora. Comprender el origen de la ansiedad, la mente que huye del presente. Cuando sentimos ansiedad, lo primero que queremos hacer es escapar. Buscamos una distracción, una explicación, una solución inmediata. Pero el budismo enseña que antes de intentar escapar del malestar, debemos comprenderlo. La comprensión, no la huida, es el verdadero inicio del alivio. Buda dijo: del entendimiento nace la sabiduría, de la ignorancia, el sufrimiento.
La ansiedad surge cuando la mente no acepta lo que es y se aferra a lo que no puede controlar. Es un intento de vivir en un tiempo que no existe, de controlar el mañana o rehacer el ayer. Para el budismo, la raíz de toda ansiedad es la avidez, el deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Queremos que los demás actúen de cierta manera, que el futuro sea predecible, que el cuerpo no enferme, que la vida siga nuestros planes. Pero la existencia no obedece a nuestros deseos. Es cambiante, impredecible, y su naturaleza es impermanente. Cuando olvidamos eso, sufrimos. La ansiedad no aparece porque algo esté mal con nosotros, sino porque olvidamos la verdad de la impermanencia. Cuando la mente se aferra a la ilusión de permanencia, se llena de miedo, porque tarde o temprano la realidad la desmiente. El presente, en cambio, no exige nada. No pide que lo cambiemos ni que lo expliquemos. Simplemente es. Cuando la mente habita el presente, se vuelve ligera, porque no tiene que sostener el peso del tiempo. Pero ¿cómo llegar ahí? El primer paso es observar. La observación consciente es el arte de mirar sin juzgar. Cuando la ansiedad surge, la mente quiere etiquetarla. Esto está mal, no debería sentirme así. Esa resistencia amplifica el malestar. En cambio, el budismo propone mirar con curiosidad. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento? ¿Qué pensamientos acompañan esta sensación? Este acto de observar transforma la experiencia, porque al mirar con conciencia dejamos de ser arrastrados por la emoción y empezamos a comprender su naturaleza. La práctica de la atención plena, o sati, es el núcleo de esta transformación. No se trata de una técnica moderna para relajarse, sino de un entrenamiento milenario para liberar la mente de la identificación con sus pensamientos. Cuando observamos la ansiedad sin alimentarla, ella pierde fuerza. Es como si una llama se apagara al quedarse sin oxígeno. La atención plena es ese vacío que apaga el fuego del sufrimiento. En lugar de decir, soy ansioso, aprendemos a decir, hay ansiedad en mí ahora. Esa simple diferencia cambia todo, porque deja de ser una identidad para convertirse en una experiencia pasajera. Imagina que estás en medio de una tormenta. Si crees que eres la tormenta, te desesperas, pero si observas que eres el cielo y la tormenta solo pasa por ti, descubres la paz que nunca se fue. Así funciona la conciencia en el budismo. La ansiedad es una tormenta pasajera. Tú eres el cielo que la contiene. Ninguna emoción puede destruirte si no te identificas con ella. Lo que destruye es la resistencia. La ansiedad también nace de la ilusión del control. Creemos que si pensamos lo suficiente, si anticipamos cada escenario posible, podremos evitar el dolor. Pero ese pensamiento, paradójicamente, genera más sufrimiento. La mente se convierte en una máquina de prever desastres, buscando seguridad donde no la hay. Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego, y el apego al control es uno de los más poderosos. Queremos controlar la vida porque no confiamos en ella. Pero la vida no necesita nuestro control, necesita nuestra confianza. La enseñanza budista nos recuerda que el presente siempre contiene lo necesario. La ansiedad nos hace creer que falta algo: tiempo, certeza, amor, dinero, aprobación. Pero en el instante presente, si lo observamos con atención, no falta nada. La respiración está aquí, el cuerpo está aquí, la vida está fluyendo. Todo lo demás son proyecciones mentales. El presente es completo en sí mismo, pero la mente ansiosa no puede verlo porque está ocupada buscando una perfección imaginaria. La sabiduría del Buda es radical en su simplicidad. El sufrimiento cesa cuando cesa la resistencia a lo que es. No hay otro secreto. Y aunque parezca difícil, cada instante ofrece una oportunidad para practicar. Cada vez que notes que tu mente se acelera, que tu pecho se cierra o que tus pensamientos corren hacia el futuro, haz una pausa. Respira, observa, pregúntate, ¿qué está ocurriendo ahora?
Realmente, esa pregunta te trae de vuelta a la vida, porque mientras piensas en lo que puede pasar, la vida está ocurriendo aquí, en este momento, y se está escapando de tu atención. El budismo no promete una vida sin ansiedad, sino una vida en la que la ansiedad ya no tiene poder. El poder lo tiene la conciencia, y la conciencia vive solo en el presente. La próxima vez que la ansiedad te visite, no la rechaces. Siéntate con ella, mírala, agradécele, porque está mostrando el lugar exacto donde la mente ha perdido el contacto con el ahora. Cuando vuelvas al presente, volverás a ti, y cuando vuelvas a ti, nada externo podrá dominarte. Si este mensaje resonó contigo, recuerda suscribirte al canal. Cada nuevo contenido está hecho para acompañarte en tu camino hacia la calma, la sabiduría y el despertar interior. El poder del presente. Donde la ansiedad no puede existir, el presente no tiene ansiedad. Esa frase, aunque simple, encierra uno de los secretos más profundos del budismo. La ansiedad solo puede existir en el tiempo psicológico, no en el tiempo real. En el instante que estás leyendo estas palabras, si dejas de pensar en lo que vendrá o en lo que ya pasó, notarás que en este segundo exacto no hay nada que temer. Hay aire entrando y saliendo, hay sensaciones en el cuerpo, hay sonidos, hay vida, pero la mente rara vez se conforma con eso. Siempre quiere ir más allá, quiere adelantarse, quiere controlar, quiere protegerse de lo incierto. Y en ese movimiento constante hacia el futuro, nace la ansiedad. La sabiduría budista nos enseña a detener esa huida y regresar al único lugar donde la paz es posible. El ahora no es un lugar físico, sino una experiencia viva, una quietud que no depende de las circunstancias, sino de la conciencia que las observa. Vivir en el presente no significa negar el pasado o desentenderse del futuro, sino liberarse del peso que ejercen sobre la mente. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha nacido. Ambos son construcciones mentales. Sin embargo, pasamos la mayor parte del tiempo atrapados en ellos, cargando con culpas, reviviendo heridas, fabricando miedos. Cuando lo comprendemos, algo dentro se relaja. Es como si dejáramos de remar contra la corriente. El presente nos sostiene sin esfuerzo, pero la mente se cansa porque intenta nadar fuera de él. Buda dijo, el secreto de la salud mental y corporal está en no lamentarse por el pasado ni preocuparse por el futuro, sino en vivir el momento presente sabiamente y con sinceridad. Esta enseñanza no es una invitación a la pasividad, sino a la lucidez. Porque solo cuando estás plenamente presente puedes actuar con claridad y compasión. La ansiedad se alimenta de la ilusión del tiempo. La mente crea una película en la que imagina escenarios, amenazas, fracasos, y se proyecta en ellos como si fueran reales. Pero el budismo nos recuerda que todo lo que surge en la mente es impermanente, una nube pasajera en el vasto cielo de la conciencia. Cuando comprendemos esto no solo intelectualmente, sino desde la experiencia directa, la ansiedad pierde su poder. No desaparece de inmediato, pero deja de dominarnos. Ya no la seguimos ciegamente. La vemos nacer, la vemos crecer y la vemos desvanecerse, y ese simple acto de observar transforma el sufrimiento en sabiduría. El presente es un refugio siempre disponible. No importa dónde estés, ni qué ocurra afuera, siempre puedes regresar a él. Basta con cerrar los ojos, sentir la respiración, percibir el contacto de los pies con el suelo. Este retorno no es una técnica, sino una rendición. Es aceptar que la vida sucede solo aquí. Todo lo demás son pensamientos. Y los pensamientos, por más poderosos que parezcan, no son la realidad. Cuando estamos ansiosos, vivimos atrapados en la mente. Cuando despertamos al presente, volvemos a la vida. El cuerpo siempre está en el ahora, pero la mente viaja.
Por eso, la práctica budista insiste en la unión del cuerpo y la conciencia. Sentir la respiración es una forma de anclar la mente en el momento. Es una cuerda que nos devuelve al hogar. La ansiedad no puede sobrevivir cuando se la observa plenamente. Esto puede parecer paradójico, pero es una verdad que puede comprobarse. Si te sientas, respiras y simplemente observas la sensación de ansiedad, sin intentar cambiarla ni analizarla, notarás que cambia sola, se mueve, se transforma, pierde fuerza. Lo que la mantiene viva es la resistencia. Cuando decimos no quiero sentir esto, estamos alimentando el fuego. Pero cuando decimos esto también pertenece a la vida, el fuego se apaga. La aceptación no es resignación, es comprensión profunda de la naturaleza cambiante de todo fenómeno mental. El budismo enseña que todo lo que surge, cesa. Ninguna emoción es eterna. Y si podemos permanecer presentes el tiempo suficiente, veremos cómo incluso la ansiedad se disuelve en el silencio de la hora. Ser presente es un arte, no es algo que se logra de un día para otro. Requiere práctica, paciencia y, sobre todo, amabilidad con uno mismo. La mente ha pasado años, quizás décadas, viviendo en el tiempo, huyendo de la hora. No puede aprender de repente a quedarse quieta. Cada vez que la traes de regreso, incluso por unos segundos, estás reeducándola, estás plantando semillas de calma, y esas semillas con el tiempo florecen en serenidad. El presente no se conquista, se permite. Está siempre aquí, esperando que lo reconozcas. La meditación budista no es otra cosa que ese reconocimiento, el descubrimiento de que ya eres libre, pero lo habías olvidado. El poder del presente no se limita a calmar la ansiedad, también transforma nuestra relación con todo. Cuando estás presente, escuchas de verdad, ves las cosas como son, no como las imaginas, saboreas la comida, sientes el viento, miras a los ojos de alguien sin prisa. La vida adquiere profundidad, el tiempo deja de ser una amenaza y se vuelve un compañero. En la ansiedad, el tiempo parece enemigo. En la presencia se convierte en maestro. Cada instante se revela como una oportunidad de despertar. La práctica es simple, pero la mente la complica. Queremos resultados, queremos progreso, queremos entender, pero la presencia no se entiende, se vive. Cuanto más intentas alcanzarla, más se escapa. Cuanto más sueltas, más se manifiesta. La presencia no se conquista, porque ya está aquí. El Buda comparó la mente humana con un mono inquieto saltando de rama en rama, siempre buscando algo, siempre insatisfecho. Esa mente es la que genera ansiedad, pero también enseñó que dentro de cada persona hay una mente clara, luminosa y tranquila, cubierta por el polvo de los pensamientos. Cuando ese polvo se asienta, la mente natural brilla. Ese brillo no hay que crearlo, solo descubrirlo, y se descubre en el presente. No hay otro camino. Ningún pensamiento, ningún deseo, ninguna meta puede llevarte a la calma que ya habita en ti. La práctica consiste en dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. La ansiedad también es una distorsión de la percepción. Nos hace creer que algo terrible está a punto de suceder, pero casi nunca es así. La mente ansiosa exagera, anticipa y se protege de peligros imaginarios. Desde la perspectiva budista, esta es una forma de ignorancia, creer que los pensamientos son realidad. Pero el pensamiento no es más que una sombra. Cuando lo observas, se disuelve. En la meditación, al sentarte en silencio, comienzas a ver cómo surgen los pensamientos. Al principio parecen sólidos, después se vuelven transparentes, y en ese proceso descubres que la ansiedad no era un monstruo, sino una corriente de energía atrapada en la mente. Esa energía, si no se resiste, se convierte en atención pura. El miedo se transforma en presencia. El presente tiene un poder que no se puede describir con palabras, solo experimentar.
Cuando estás completamente aquí, el pasado se borra y el futuro deja de importar. Lo que queda es una sensación de totalidad. No hay carencia, no hay prisa. La mente deja de dividir el mundo entre lo que quiero y lo que temo. Solo hay vida. Esa plenitud es la verdadera libertad. No viene de conseguir algo, sino de dejar de correr detrás de lo que ya eres. La ansiedad desaparece no porque hayas resuelto todos tus problemas, sino porque ya no necesitas que el mundo sea de cierta manera para sentirte en paz. Has encontrado el punto donde nada falta. En el budismo zen se dice, cuando como, como, cuando camino, camino. Parece trivial, pero en esas palabras se esconde una gran sabiduría. La mente ansiosa no puede hacer eso. Cuando come, piensa en el trabajo. Cuando trabaja, piensa en descansar. Cuando descansa, piensa en lo que no ha hecho. Nunca está donde está. La práctica del presente es volver a habitar cada acto. No importa qué hagas, hazlo por completo. Cuando lavas los platos, siente el agua, observa la espuma, escucha los sonidos. Cuando hablas, escucha de verdad. Cuando caminas, siente el contacto con la tierra. Esta atención transforma los momentos comunes en actos sagrados, y poco a poco, el hábito de la dispersión se disuelve. La ansiedad pierde su alimento porque el pensamiento ya no tiene tanto espacio para vagar. Cada vez que regresas a la hora, una parte de ti sana, pero el camino no está exento de resistencia. La mente, acostumbrada a moverse, se revela ante la quietud. Aparecen pensamientos como, esto no funciona, estoy perdiendo el tiempo, tengo que hacer algo. Esas voces son parte del proceso. En lugar de luchar contra ellas, obsérvalas también. Observa tu impaciencia, observa tu deseo de resultados, observa tu miedo al silencio. Todo eso también es parte de la mente. Y al observarlo, algo más profundo se despierta, la conciencia que observa. Esa conciencia no está ansiosa, está quieta, serena, eterna. Descubrir esa conciencia es descubrir lo que realmente eres. La ansiedad pertenece al cuerpo y a la mente, pero no al ser. A medida que practicas esta atención, notarás cambios sutiles. No necesariamente dejarás de sentir ansiedad, pero la relación con ella cambiará. Ya no te arrastrará como antes. Aprenderás a ver que la ansiedad es solo una nube que pasa. A veces volverá, y eso está bien. Cada regreso al presente fortalece tu comprensión. Es un entrenamiento constante, pero no forzado. No se trata de dominar la mente, sino de conocerla. Cuanto más la conoces, menos te domina. Esa es la libertad que enseña el budismo. No escapar del sufrimiento, sino dejar de ser su prisionero. La mente seguirá trayendo pensamientos del futuro, pero ahora los verás venir y los dejarás ir. Ya no te identificas. Esa distancia es la paz. La ansiedad también se alimenta de la falta de fe, no en un sentido religioso, sino existencial. Falta de confianza en la vida misma. Queremos garantías, queremos control. Pero el presente exige confianza. Es lanzarse sin red a la experiencia del ahora. El Buda enseñó que la vida fluye de acuerdo con causas y condiciones. Todo lo que ocurre tiene su lugar en el gran tejido del universo. No hay azar ni error. Lo que es, debía ser. Y lo que no es, no debía ser aún. Cuando comprendemos eso, la ansiedad pierde terreno. Porque ya no necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos estar aquí, abiertos, atentos. La confianza no significa que todo será fácil, sino que todo tendrá sentido, incluso el dolor, incluso la incertidumbre. Vivir en el presente también significa aceptar la naturaleza cambiante de todo. Nada permanece igual, y eso incluye la ansiedad. Si esperas pacientemente, si no te identificas con ella, pasará. Lo que permanece es la conciencia que la observa. Esa conciencia no envejece, no teme, no se altera. Es el espacio donde todo ocurre. El budismo llama a ese espacio mente despierta o naturaleza búdica.
Todos la tenemos. No hay que crearla, solo recordarla. Cuando recuerdas eso, incluso la ansiedad se convierte en un recordatorio del despertar. Cada pensamiento que te lleva al futuro es una oportunidad para regresar. Cada respiración es una puerta abierta al presente. El presente es el único lugar donde puedes sanar. No puedes sanar en el pasado ni en el futuro, porque no existen. Solo aquí puedes soltar, comprender, perdonar. Por eso el budismo insiste tanto en la práctica de la atención plena. No es una moda, es una revolución interior. Cada vez que eliges estar presente, estás rompiendo con la ilusión que alimenta la ansiedad. Estás saliendo del sueño del tiempo. Y en ese despertar descubres que la vida nunca te ha abandonado. Tú te habías ido, pero el ahora siempre estuvo esperándote. La ansiedad quiere certezas, pero el presente ofrece solo realidad, y eso basta, porque la realidad, por más cambiante que sea, es lo único que puede sostenerte. Las ilusiones se derrumban, las expectativas fallan, pero la verdad de este instante es inquebrantable. Aquí y ahora estás respirando, estás vivo, y eso es suficiente. La mente busca explicaciones, pero el corazón presente solo siente. No necesita saber, porque confía. Esa confianza es la paz que ningún pensamiento puede fabricar. No se compra, no se enseña, se descubre en el silencio del instante. En los templos budistas se enseña que cada respiración consciente es una campana que te llama de vuelta al hogar. No importa cuántas veces te pierdas en los pensamientos, cada respiración es una oportunidad para regresar. No hay fracaso en la práctica, solo regreso. La ansiedad se disuelve con cada retorno al presente, no porque desaparezca mágicamente, sino porque la mente deja de resistirse. Cada regreso es una victoria silenciosa. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. Ya no tienes que recordarte estar presente, simplemente lo estás. La vida se vuelve una meditación en movimiento. El ruido ya no te perturba, las emociones ya no te arrastran, porque sabes dónde está tu centro. Has encontrado el punto inmóvil en medio del movimiento. Ese punto es el ahora. El poder del presente es ilimitado porque es real. Todo lo demás son proyecciones. Cuando vives en él, descubres que no necesitas controlar nada para estar en paz. La ansiedad no puede sobrevivir sin el futuro, y el futuro no existe sin pensamientos. Así que cuando la mente se calla, aunque sea por un segundo, experimentas la libertad más profunda que existe, la libertad de no necesitar nada más para ser feliz. Esa es la verdadera enseñanza budista. No se trata de cambiar el mundo, sino de despertar en medio de él. No se trata de eliminar la ansiedad, sino de comprender su naturaleza y dejar que se disuelva en la claridad del presente. La mente ansiosa siempre busca algo, pero el corazón despierto ya lo ha encontrado. La quietud que estaba esperando no estaba en el mañana, sino aquí, en este preciso instante. Si logras detenerte por unos segundos, respirar y sentir el ahora sin añadir pensamientos, descubrirás que todo está bien, incluso si nada está resuelto. Esa es la paradoja del presente. No necesita soluciones, porque en él no hay problemas, solo vida desplegándose momento a momento. La ansiedad teme al vacío, pero ese vacío es plenitud. En el silencio del presente no falta nada. Todo lo que siempre buscaste ya está aquí, pero la mente, ocupada en el futuro, no lo ve. La práctica budista consiste en abrir los ojos a esa evidencia. Nada está roto, nada falta, nada sobra. Solo hay que mirar de verdad. Y cuando lo haces, la ansiedad pierde sentido. Ya no hay nada de qué escapar. Estás en casa. No en una casa de paredes y techos, sino en el refugio interior de la conciencia. Ese lugar no puede ser destruido, no puede perderse. Es el mismo en todos los seres, el mismo en ti y en el universo. Estar presente es regresar a esa unidad. Y desde ahí, la vida se vuelve liviana, incluso en medio del dolor, porque comprendes que todo lo que pasa
pasa dentro del ahora, y el ahora no puede romperse. Si esta reflexión te ayudó a comprender el poder del presente, te invito a suscribirte al canal. Cada nuevo contenido está hecho para recordarte que la calma, la claridad y la sabiduría ya viven dentro de ti. La mente como origen y medicina, transformar la ansiedad desde adentro. La mente humana es un océano inmenso, pero pocas veces aprendemos a navegarlo. Vivimos a merced de sus tormentas, de sus corrientes, de sus olas impredecibles. A veces nos sentimos en calma, otras en completa agitación, pero el budismo enseña que no somos el océano en sí, sino la conciencia que lo contempla. Cuando olvidamos eso, nos identificamos con cada ola, y la ansiedad se convierte en nuestra compañera constante. Cuando lo recordamos, cuando observamos en silencio, descubrimos que debajo de todas esas olas existe una profundidad inmutable, un fondo sereno que nunca se altera. En ese fondo no hay ansiedad, porque allí no hay separación entre lo que somos y lo que sucede. El sufrimiento, entonces, no proviene de los hechos externos, sino de la interpretación que la mente hace de ellos. El mundo es lo que es. La mente lo pinta con los colores de sus pensamientos. Buda dijo, «Con la mente creamos el mundo». Esa frase encierra una verdad que la psicología moderna recién empieza a vislumbrar. Todo lo que experimentamos está filtrado por la mente. Si la mente está agitada, incluso un día luminoso parece oscuro. Si está en calma, incluso en medio de una dificultad puede ver belleza. La ansiedad es una mente que ha olvidado su naturaleza, que ha confundido pensamientos con realidad. Es una mente que corre sin saber hacia dónde, que teme lo que ella misma imagina. Y lo más paradójico es que la ansiedad, aunque parezca una enemiga, surge de un intento de protegernos. La mente ansiosa quiere evitar el dolor, quiere anticipar el peligro, pero en su intento de proteger, termina dañando. Nos encierra en un ciclo de preocupación, previsión y miedo que nunca termina. El camino budista propone romper ese ciclo no con fuerza, sino con comprensión. Comprender la mente es el primer paso hacia la libertad. No podemos liberarnos de lo que no conocemos, pero conocer la mente no significa analizarla interminablemente, sino observarla directamente. El budismo distingue entre dos formas de saber: el conocimiento conceptual, basado en palabras e ideas, y la sabiduría directa, basada en la observación pura. La primera alimenta el pensamiento, la segunda disuelve la confusión. La práctica de la atención plena consiste en esto: observar cómo la mente crea la ansiedad momento a momento, sin juzgar. Al hacerlo, descubrimos que la mente no es una entidad sólida, sino un flujo. Pensamientos surgen y desaparecen, emociones vienen y van. Nada es permanente, y cuando ves esa impermanencia, el apego a los pensamientos se debilita. Ya no crees en ellos como verdades absolutas, sino como nubes que cruzan el cielo. Cuando te sientas dominado por la ansiedad, detente un instante. No trates de luchar contra ella. Simplemente observa lo que ocurre dentro. Tal vez notes una presión en el pecho, una sensación de inquietud en el estómago, pensamientos que giran en espiral. No los rechaces. Respira y contempla. Pregúntate, ¿quién es el que observa esto? Hay algo en ti que no se altera, algo que permanece incluso cuando la mente se agita. Ese es tu verdadero ser, la conciencia. La ansiedad pertenece a la mente, no a ti. Esta distinción es esencial. La mayoría de las personas viven identificadas con su mente, por eso sufren tanto. Creen que son sus pensamientos, sus emociones, sus miedos. Pero el budismo enseña que lo que eres no puede ser pensado ni nombrado. Eres el espacio donde todo ocurre. Cuando esta comprensión se hace viva, la ansiedad se disuelve naturalmente, porque no encuentra a quién dominar. La mente tiene una naturaleza dual. Puede ser fuente de sufrimiento o de liberación.
Si no se la comprende, se convierte en la causa de todos los males. Si se la ilumina con conciencia, se transforma en el camino hacia el despertar. Por eso Buda no propuso destruir la mente, sino conocerla. Dijo, la mente es difícil de controlar, ligera, corre donde quiere, pero una mente disciplinada trae felicidad. La disciplina de la mente no se logra con represión, sino con presencia. Cuanto más la observas, más clara se vuelve. La mente no soporta la luz de la atención. Cuando se la mira sin juicio, pierde su poder sobre ti. Es como un ladrón sorprendido con la lámpara encendida. Huye porque ya no puede ocultarse. La ansiedad, vista desde esta perspectiva, es una manifestación de la ignorancia básica, la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Creemos que somos un yo separado, vulnerable, expuesto al mundo. Pero el budismo enseña que esa identidad es una ilusión. No hay un yo fijo que proteger, sino un conjunto de procesos que cambian a cada instante. Cuando comprendemos eso, el miedo se disuelve. ¿Quién podría sentir ansiedad si no hay un yo sólido que defender? La mente crea el yo, y el yo crea la ansiedad. Es un círculo cerrado que solo se rompe con la sabiduría. Esa sabiduría no consiste en destruir el yo, sino en verlo por lo que es, una construcción mental, útil en lo práctico, pero inexistente en lo absoluto. Cuando ves la ilusión, deja de dominarte. Esta comprensión no llega con el razonamiento, sino con la práctica. Por eso la meditación es el corazón del budismo. Al sentarte en silencio, sin nada que hacer, empiezas a ver la mente tal como es. Al principio puede parecer un caos. Pensamientos van y vienen sin parar. El cuerpo se impacienta. El tiempo se estira. Pero si perseveras, algo cambia. Empiezas a ver los espacios entre los pensamientos, los momentos de silencio, y en ese silencio descubres una paz que no depende de nada. Esa paz siempre estuvo ahí, pero el ruido mental la cubría. La ansiedad es ese ruido. Cuando la mente se aquieta, el silencio se revela, y en ese silencio no hay miedo, porque no hay pensamiento que lo alimente. El budismo habla de la vacuidad o sunyata, un concepto malinterpretado a menudo. No significa que nada exista, sino que nada existe de manera independiente o permanente. Todo surge en relación con todo. La ansiedad, entonces, no es una sustancia fija que habita en ti, sino un proceso que depende de múltiples causas: pensamientos, hábitos, recuerdos, percepciones. Si cambian las causas, cambia la experiencia. Por eso la sabiduría budista dice que nada está condenado a permanecer igual. Incluso el sufrimiento más intenso puede transformarse si se comprende su origen. Esa comprensión no se logra pensando más, sino observando más profundamente. La mente se libera, no acumulando ideas, sino soltándolas. La transformación de la ansiedad comienza cuando dejas de luchar contra ella. Mientras la rechaces, seguirá regresando, disfrazada de 1000 formas. Pero cuando la abrazas con conciencia, pierde su veneno. Es como una serpiente que deja de morder cuando se la reconoce. La aceptación es una forma de amor, y el amor cura lo que la resistencia agrava. El budismo enseña que la compasión no solo debe dirigirse a los demás, sino también a uno mismo. Cuando sientes ansiedad, lo peor que puedes hacer es juzgarte por ello. Ese juicio solo añade otra capa de sufrimiento. En cambio, mírate con ternura. Dite a ti mismo, esto que siento es humano, también esto forma parte del camino. Esa aceptación abre un espacio interior donde la ansiedad puede transformarse en comprensión. La mente deja de ser campo de batalla y se convierte en laboratorio de sabiduría. El hábito de pensar en exceso es una de las raíces de la ansiedad moderna. Vivimos en una cultura que idolatra el pensamiento, la planificación, la productividad. Nos enseñan a resolverlo todo con la mente, pero la mente no puede resolver lo que ella misma creó. Buda lo expresó de forma precisa. El pensamiento es un buen sirviente, pero un mal amo.
Cuando el pensamiento domina, la vida pierde frescura. Pensamos sobre la felicidad en lugar de sentirla. Pensamos sobre el amor en lugar de vivirlo. Y mientras tanto, el momento presente pasa desapercibido. La práctica budista es un retorno a la simplicidad. No es pensar menos, sino pensar desde la conciencia. Cuando la mente se usa con claridad, deja de crear sufrimiento. Pero para eso, primero hay que aprender a observarla. Cada pensamiento tiene una energía. Cuando piensas en el futuro con miedo, esa energía se manifiesta en el cuerpo. Tensión, aceleración, inquietud. El cuerpo es el espejo de la mente. Por eso el budismo no separa mente y cuerpo. Los ve como una unidad. Observar el cuerpo es una manera directa de conocer la mente. Cuando practicas la respiración consciente, no solo calmas el cuerpo, también calmas los pensamientos. La respiración es un puente entre lo visible y lo invisible. Cuando inhalas con atención, estás regresando a ti. La ansiedad vive en el aire que no se respira, en la prisa que no deja sentir. Cada respiración profunda es una afirmación silenciosa de confianza. Es decirle a la vida, no necesito correr, estoy aquí. En los monasterios budistas, los maestros enseñan que la mente ansiosa es como un niño asustado. Si lo ignoras, grita más fuerte. Si lo castigas, llora. Pero si lo abrazas, se calma. Así hay que tratar la mente. No con dureza, sino con paciencia. Hablarle con suavidad. Acompañarla. Decirle, está bien tener miedo, pero estamos a salvo ahora. Este diálogo interior no es debilidad, es sabiduría, porque reconoce que la ansiedad no es un enemigo, sino una parte de ti que busca seguridad. Y la seguridad no se encuentra en el futuro, sino en la presencia consciente. Cuando la mente siente que está siendo vista y comprendida, se relaja. Ya no necesita defenderse. Esa es la verdadera sanación. La meditación no elimina los pensamientos, los vuelve transparentes. En esa transparencia, ves cómo la ansiedad nace, se intensifica y muere. Ves que no necesitas hacer nada para que desaparezca, solo no alimentarla. Cada vez que le prestas atención sin miedo, se debilita. Con el tiempo, la mente aprende otro modo de existir. En lugar de reaccionar automáticamente, responde con sabiduría. Ese es el fruto del entrenamiento interior. No se trata de lograr un estado permanente de calma, sino de cultivar una relación lúcida con todo lo que surge. La mente despierta no rechaza la ansiedad, la utiliza para despertar. Cada pensamiento temeroso se convierte en una campana que llama a la conciencia. El budismo enseña que la mente es como un jardín. Si no lo cuidas, crecen las malas hierbas del miedo y la confusión. Pero si plantas semillas de atención, compasión y ecuanimidad, el jardín florece. La ansiedad es una mala hierba solo cuando la dejas crecer sin observarla. Cuando la miras con conciencia, se convierte en abono. De tu sufrimiento puede brotar sabiduría, de tu miedo, comprensión. Por eso los maestros dicen, no huyas del dolor, abrázalo. En su centro encontrarás la verdad. La mente es el terreno donde todo se transforma. Lo que ahora es ansiedad, mañana puede ser paz si lo riegas con presencia. En las enseñanzas del Buda se repite una palabra fundamental, vipassana, que significa ver las cosas como realmente son. La ansiedad nos impide eso, porque distorsiona la percepción. Nos hace creer que algo terrible está por ocurrir, cuando en realidad solo estamos experimentando un pensamiento. Ver las cosas como son es ver que el pensamiento no es el hecho, que la emoción no define la realidad, que el miedo es solo una sombra del deseo de control. Y cuando ves eso directamente, el hechizo se rompe. La mente recupera su claridad natural. Ya no estás atrapado en la película que ella proyecta. Puedes mirar el cielo sin dejarte hipnotizar por las nubes. Esa claridad se cultiva poco a poco. Cada vez que observas sin juzgar, estás fortaleciendo la luz interior.
Al principio parece una vela frágil, pero con la práctica se convierte en un fuego inextinguible. Esa luz es lo único que puede disolver la oscuridad de la ansiedad. Ninguna estrategia mental, ningún pensamiento positivo puede reemplazar la conciencia despierta, porque la ansiedad se alimenta de pensamientos, y solo el silencio puede desactivarlos. En ese silencio descubres algo asombroso. No necesitas entender la mente para liberarte de ella, solo necesitas verla tal como es. La visión clara es la liberación. Transformar la ansiedad desde adentro es un proceso profundo. Requiere coraje, porque implica mirar lo que temes sin huir, pero también es un acto de amor, porque solo quien se ama de verdad se atreve a mirarse con honestidad. En la tradición budista, el amor y la sabiduría son inseparables. El amor ve la humanidad en el sufrimiento y la sabiduría ve su naturaleza ilusoria. Juntos disuelven el miedo. Cuando amas tu mente incluso en su confusión, ella se ablanda. Cuando la comprendes, se ilumina. La ansiedad no puede sobrevivir en un corazón que ha aprendido a amarse con comprensión. No porque se elimine, sino porque deja de tener sentido. A medida que avanzas en este camino, comienzas a percibir la vida de otra forma. Ya no ves los problemas como enemigos, sino como maestros. Cada vez que surge la ansiedad, te recuerda volver al presente. Cada pensamiento de miedo es una oportunidad de práctica. No necesitas un templo ni un retiro para hacerlo. Basta con la vida cotidiana. Cada respiración, cada emoción, cada instante es el campo de la iluminación. Esa es la belleza del budismo. No promete un cielo futuro, sino una liberación presente. No hay que esperar a otra vida para encontrar la paz. Puedes experimentarla aquí, ahora, en medio del caos. Solo necesitas abrir los ojos de la mente. Y cuando lo haces, la ansiedad pierde su misterio. Ya no es un monstruo oculto, sino una sombra que desaparece con la luz. Empiezas a ver que lo que llamas ansiedad es solo la mente buscando hogar. Y el hogar está en el presente. En cada respiración, en cada momento de conciencia, la mente regresa a casa. Ese regreso es la verdadera sanación. Porque sanar no es eliminar síntomas, sino reencontrarte con lo que siempre fuiste. Conciencia despierta, libre de miedo. Cuando comprendes esto profundamente, algo cambia para siempre. La vida sigue con sus desafíos, pero ya no te arrastra. Puedes sentir ansiedad, sí, pero ya no te identificas con ella. Es como ver olas en la superficie del océano, sabiendo que tú eres el mar. Esa perspectiva lo cambia todo. La mente se vuelve un instrumento, no una prisión. El silencio se convierte en tu refugio, y en ese silencio el mundo entero respira contigo. Si escuchas con atención, incluso la ansiedad tiene algo que decirte. No es tu enemiga, es una voz que dice, vuelve a ti. Y cuando lo haces, cuando vuelves a ti a través del presente, el miedo se transforma en claridad. Descubres que nunca estuviste roto, solo distraído, que nunca estuviste perdido, solo dormido. Y en ese despertar, la mente se inclina ante la conciencia, como una ola que se rinde al mar. Si esta enseñanza te ayudó a mirar tu mente con más comprensión y calma, te invito a suscribirte al canal. Cada reflexión está creada para acompañarte en tu propio camino hacia la serenidad, la sabiduría y el despertar interior. La aceptación profunda. El arte budista de soltar el control y abrazar lo que es, hay una verdad silenciosa que atraviesa todas las enseñanzas del Buda. El sufrimiento nace de la resistencia a la realidad. En el fondo de toda ansiedad hay una lucha invisible contra lo que está ocurriendo. Queremos que la vida siga un guión, que las cosas sean predecibles, que las personas se comporten como esperamos. Pero la existencia no se somete a nuestros deseos. Es libre, fluye, cambia sin pedir permiso.
Cuando la mente intenta oponerse a ese flujo, se tensa, se fragmenta, se llena de miedo. Esa tensión es la raíz de la ansiedad. La mente quiere controlar lo incontrolable, detener lo que está destinado a moverse, garantizar lo que por naturaleza es incierto, y al hacerlo, se convierte en prisionera de su propia resistencia. La sabiduría budista nos enseña que la única salida es soltar, aceptar, rendirse al flujo de la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. No una rendición pasiva, sino una rendición consciente, nacida de la comprensión de que la lucha contra lo inevitable es la fuente de nuestro dolor. Aceptar no significa resignarse. Resignarse es decir, no puedo hacer nada, mientras que aceptar es decir, esto es lo que hay ahora y puedo estar en paz incluso con ello. La aceptación es el terreno donde florece la serenidad. Es una forma de sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la experiencia directa del sufrimiento. Porque la vida, una y otra vez, nos confronta con la pérdida, la incertidumbre, la impermanencia. Lo que hoy tenemos, mañana cambia. Lo que hoy amamos, un día se va. Si no comprendemos la naturaleza transitoria de todo, viviremos temiendo constantemente su desaparición. Pero cuando comprendemos que nada nos pertenece, que todo es préstamo, la ansiedad se disuelve. No porque las circunstancias cambien, sino porque nuestra relación con ellas cambia. En el corazón de la aceptación hay libertad. Libertad de no depender del control, de no exigir garantías, de no pelear con el fluir del universo. El Buda explicó que hay 3 causas principales del sufrimiento: el apego, la aversión y la ignorancia. El apego nos hace aferrarnos a lo placentero, la aversión nos hace rechazar lo doloroso, y la ignorancia nos impide ver que ambas cosas son parte del mismo ciclo. La ansiedad es el resultado de esos 3 venenos actuando al mismo tiempo. Nos apegamos a la seguridad, rechazamos la incertidumbre e ignoramos que ambas son inseparables. Queremos el día sin la noche, la calma sin el movimiento, la vida sin el cambio. Pero la existencia no funciona así. La aceptación es la medicina que cura esa ignorancia. Es abrir los ojos y decir, esto también forma parte del camino. Cuando puedes mirar tu ansiedad y decir, sí, también esto pertenece a la vida, una transformación ocurre. Lo que antes era enemigo se convierte en maestro. La aceptación es una forma de sabiduría que desarma al miedo. Sin embargo, aceptar es difícil para la mente moderna. Hemos sido entrenados para controlar, planificar, anticipar. Desde pequeños se nos enseña que debemos tener el control de nuestro destino, que el éxito depende del esfuerzo, que podemos prever cada resultado si lo intentamos lo suficiente. Pero la realidad es más vasta que cualquier plan. La mente cree que al soltar el control perderá poder, pero en verdad lo gana. Porque el verdadero poder no está en imponer la voluntad, sino en fluir con la naturaleza de las cosas. Cuando aprendes a aceptar, dejas de desperdiciar energía luchando contra lo inevitable. Esa energía, antes usada en la resistencia, se convierte en claridad. La ansiedad se disipa cuando dejamos de luchar con lo que ya es. La aceptación también requiere confianza. Confiar en que la vida sabe más que nosotros, en que hay un orden invisible detrás de los eventos, en que incluso las dificultades tienen su propósito. Buda enseñó que todo surge por causas y condiciones. Nada ocurre por casualidad. Si algo se presenta en tu vida es porque hay una causa que lo hace posible. Resistirse no cambia esa causa, solo añade sufrimiento. Aceptar es reconocer el tejido interconectado de la existencia. Entender que no somos una isla separada, sino una corriente dentro de un océano mayor. Cuando esa comprensión se hace viva, el control pierde sentido. Ya no necesitas dominar el curso de la vida porque confías en que te llevará donde debas estar. Esa confianza es el corazón del camino espiritual. No se trata de fe ciega,
sino de sabiduría que ha visto la ley del cambio y ha aprendido a descansar en ella. A veces, aceptar no significa comprender. Hay cosas que escapan a la mente racional, pérdidas, injusticias, silencios sin respuesta, pero incluso ahí la aceptación puede ser una puerta hacia la paz, porque aceptar no es justificar, es permitir que la realidad sea lo que es. Cuando decimos, esto no debería haber pasado, estamos creando una brecha entre lo real y lo imaginado. Esa brecha es la ansiedad. La mente se queda atrapada en el debería y olvida el es. La práctica budista consiste en cerrar esa distancia, regresar del debería ser al así es. En ese regreso hay alivio, no porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser un enemigo. Cuando dejas de luchar con el momento presente, descubres una quietud que estaba escondida detrás de la resistencia. Esa quietud no es un regalo del futuro, sino la naturaleza misma de la conciencia despierta. Aceptar también es aprender a soltar el pasado. Muchos de los temores que sentimos no pertenecen a la hora, sino a recuerdos no sanados. La mente se aferra a heridas antiguas, las repite, las revive, como si aún pudieran cambiarse. Pero el pasado ya no existe, solo su huella mental. El budismo enseña que el perdón no es un acto hacia otros, sino una liberación interior. Cuando perdonas, sueltas el peso que arrastras, no porque olvides, sino porque comprendes que aferrarte al dolor es prolongarlo. La ansiedad se nutre del pasado no resuelto. Cuando aprendes a perdonar a ti y a los demás, el presente se despeja, y en ese espacio la paz natural emerge. No tienes que buscarla, solo dejar de obstaculizarla. Del mismo modo, aceptar el futuro significa reconocer que no está bajo tu dominio. La mente ansiosa intenta controlar el mañana para evitar el sufrimiento, pero ese intento crea sufrimiento ahora. El futuro es solo una idea. Nadie ha estado nunca en él. Todo lo que experimentas ocurre en el presente, incluso cuando piensas en el futuro. La aceptación del futuro no es indiferencia, es sabiduría. Significa actuar con atención hoy y confiar en que los frutos se darán cuando deban darse. Como un agricultor que planta semillas sabiendo que no puede forzar la lluvia. La ansiedad nace del deseo de acelerar el tiempo. La aceptación nace de la comprensión de que el tiempo tiene su ritmo propio. Vivir sin ansiedad no es vivir sin cuidado, sino vivir sin miedo a lo que no puedes controlar. El Buda comparó la vida con un río. Fluye sin cesar, cambia a cada instante, nunca es el mismo. Intentar detenerlo es imposible, pero puedes aprender a flotar. Flotar no es rendirse, es moverse con el agua en lugar de contra ella. La ansiedad es nadar contra corriente. La aceptación es dejarte llevar sin perder la conciencia. El río sabe a dónde va, la vida también. La mente ansiosa no confía en el río, teme ahogarse. Pero cuando aprendes a soltar, descubres que el agua te sostiene. Esa es la sabiduría del no control. No necesitas dirigir el curso del río, solo mantenerte despierto para no perderte en sus remolinos. Y esa vigilancia serena es lo que el budismo llama presencia. Aceptar lo que es no significa renunciar a transformar lo que puede transformarse. Significa distinguir entre lo que está en tus manos y lo que no. La ansiedad mezcla ambas cosas. Nos preocupa lo que no podemos cambiar y descuidamos lo que sí podemos. El budismo propone el camino del medio, ni pasividad ni obsesión. Actuar con conciencia en el ámbito de tu poder y soltar el resto. Esa actitud produce una serenidad práctica. Cuando haces lo que puedes y aceptas lo que no puedes, la mente descansa. La lucha interna se disuelve y en esa calma las acciones se vuelven más sabias porque surgen del discernimiento, no del miedo. La aceptación también se expresa en la compasión hacia uno mismo.
A menudo nos exigimos ser más tranquilos, más espirituales, más capaces de soltar, y esa exigencia crea más ansiedad. Pero aceptar también significa aceptar tu propio proceso. Aceptar que a veces no puedes aceptar, que hay días de miedo, de agitación, de duda, y eso también está bien. El camino espiritual no es lineal ni perfecto. Cada paso, incluso los que parecen retrocesos, forman parte del aprendizaje. La autocompasión es una manifestación profunda de sabiduría, porque comprende que la mente humana es frágil, pero también transformable. Cuando dejas de culparte por sentir ansiedad, ya estás sanando, porque el juicio alimenta la resistencia y la aceptación la disuelve. En la práctica meditativa, la aceptación es esencial. Cuando te sientas a meditar, surgen pensamientos, emociones, incomodidades. Si intentas eliminarlas, te frustras. Pero si las observas sin resistencia, algo mágico sucede. Pasan solas. Lo mismo ocurre en la vida. Cada emoción, cada situación, cada obstáculo, si se observa con atención y aceptación, cumple su ciclo y se disuelve. Nada dura para siempre. La ansiedad parece infinita cuando estás dentro de ella, pero en realidad es un visitante temporal. Si no la alimentas con resistencia, se irá. La aceptación es el terreno donde todo cambia naturalmente. La verdadera aceptación no nace del esfuerzo, sino de la comprensión. Cuando ves que la vida es impermanente, que todo cambia, aceptar se vuelve natural. ¿Para qué luchar contra el viento si puedes ajustar las velas? La sabiduría budista nos enseña a ver la vida como una danza. A veces la melodía es suave, otras caótica, pero siempre hay ritmo. La ansiedad surge cuando queremos controlar la música. La aceptación surge cuando nos dejamos llevar por ella. La danza de la existencia no necesita tu aprobación para continuar, pero te invita a participar. Cuando lo haces, descubres que incluso el cambio puede ser hermoso. La impermanencia deja de ser una amenaza y se convierte en una bendición, porque gracias a ella, todo renace. Incluso tú, en cada instante. El acto de aceptar también implica reconocer la interdependencia. Nada en la vida ocurre aislado. Cada evento está conectado con miles de causas invisibles. Lo que te ocurre hoy puede ser el resultado de algo que ni siquiera recuerdas. La ansiedad aparece cuando creemos que somos los únicos responsables de todo, pero en realidad la vida es una red inmensa donde cada hilo sostiene a los demás. Comprender eso libera. No tienes que cargar con el peso del universo, solo tienes que cumplir tu papel con conciencia. La aceptación te devuelve al lugar exacto donde estás destinado a estar, aquí, en este momento, en este respiro. Y desde ahí todo se vuelve más ligero. Aceptar también significa aceptar el misterio. No todo puede ser comprendido. La mente ansiosa quiere explicaciones, busca sentido en cada cosa, teme lo que no entiende. Pero el misterio es parte esencial de la vida. No todo puede ser resuelto y está bien. Aceptar el misterio es abrir el corazón a la humildad. Es reconocer que no controlas el universo, pero puedes alinearte con él. Esa alineación no es conocimiento, es sabiduría silenciosa. Cuando aceptas que no sabes, algo dentro se relaja. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Puedes descansar en el no saber y en ese descanso la mente encuentra paz. El silencio del no saber es más profundo que la certeza más sólida. La aceptación también tiene un poder transformador en las relaciones. Gran parte de nuestra ansiedad proviene de querer cambiar a los demás. Queremos que actúen de cierta manera, que comprendan lo que sentimos, que no nos lastimen. Pero las personas, como la vida, tienen su propio ritmo y camino. Cuando aceptas eso, dejas de sufrir por lo que no puedes controlar. La aceptación no significa tolerar injusticias, sino reconocer los límites de tu poder. Puedes amar sin poseer, puedes ayudar sin imponer, puedes comprender sin aprobar.
Esa forma de aceptación es libertad emocional. Ya no dependes de los demás para sentirte en paz, porque has aprendido a encontrar esa paz dentro de ti. Y desde ahí tus vínculos se vuelven más auténticos, más amorosos, más ligeros. Aceptar la ansiedad es, en última instancia, aceptar la vida. Porque la ansiedad es una expresión de la vida misma. Es energía mal comprendida, movimiento sin dirección, deseo de seguridad en un mundo cambiante. Cuando la aceptas, la transformas en presencia. Lo que antes era miedo se convierte en sensibilidad. Empiezas a notar los matices de la existencia, a sentir gratitud por lo simple, a vivir con más profundidad. La aceptación te devuelve al momento en que todo está bien, incluso si nada lo parece. No porque hayas resuelto tus problemas, sino porque has dejado de luchar contra ellos. La sabiduría budista dice que lo que resistes, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Esa no es una metáfora, es una ley de la mente. Cada vez que rechazas una emoción, le das energía. Cada vez que la aceptas, la desactivas. La aceptación es como el sol, no lucha contra la oscuridad, simplemente brilla. Y la oscuridad desaparece. Cuando aprendes a aceptar, te conviertes en ese sol interior. Ya no necesitas escapar de nada. Puedes estar en medio del caos y sentir paz, porque has comprendido que la paz no depende del orden externo, sino del silencio interno. Ese silencio se alcanza no eliminando el ruido, sino dejándolo ser. Aceptar profundamente la vida tal como es no te hace débil, te hace invencible, porque nadie puede quitarte la serenidad que nace de la comprensión. El mundo seguirá cambiando, las circunstancias seguirán fluyendo, pero tú permanecerás en el centro, en equilibrio, en calma. La ansiedad ya no podrá dominarte, porque habrás descubierto su raíz, la resistencia. Y una vez vista, la resistencia pierde su poder. La mente se rinde al presente, el corazón se abre, la conciencia despierta. Esa rendición no es derrota, es victoria espiritual, porque has dejado de ser esclavo de lo que pasa y te has convertido en testigo del gran fluir de la existencia. Si esta enseñanza resonó contigo y te ayudó a comprender el poder liberador de la aceptación, te invito a suscribirte al canal. Cada nuevo contenido está creado para recordarte que la paz no se busca, se descubre dentro de ti, cuando sueltas el control y abrazas el presente tal como es. La serenidad interior, el camino budista hacia la libertad del miedo. La serenidad no es ausencia de ruido, ni un estado en el que la vida se vuelva repentinamente perfecta o libre de problemas. La serenidad, tal como la enseña el budismo, es la capacidad de permanecer inmóvil en medio del movimiento, de no perderte a ti mismo aun cuando todo cambia. Es una presencia estable, silenciosa y profunda, que no depende de las condiciones externas, sino de la comprensión interna. Es el descubrimiento de que la verdadera paz no se encuentra cuando el mundo deja de moverse, sino cuando tú dejas de resistirte a su movimiento. En la raíz de la ansiedad está el miedo, miedo al cambio, miedo a perder, miedo a no controlar. Pero en la raíz de la serenidad está la sabiduría, el entendimiento de que no hay nada que perder porque nada nos pertenece y que lo que realmente somos no puede ser destruido. Cuando comprendes eso, el miedo se disuelve como una sombra que desaparece con la luz. Buda decía que la mente es como un lago. Cuando está agitada por los vientos del deseo y del temor, no puede reflejar el cielo. Pero cuando se aquieta, el agua se vuelve clara y el reflejo se revela. La serenidad es esa mente clara. No significa no sentir, sino no ser arrastrado por lo que sientes. No significa no pensar, sino no creer ciegamente en cada pensamiento. La serenidad es el equilibrio entre la atención y la ecuanimidad. Es una mente que ve sin interferir, que siente sin apegarse, que actúa sin obsesionarse con el resultado. No nace de huir del mundo, sino de verlo con ojos despiertos.
El sabio no es el que escapa del dolor, sino el que ha aprendido a observarlo sin perder su centro. Cuando sientes ansiedad, tu mente se llena de preguntas. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si pierdo lo que tengo? La serenidad no responde esas preguntas con nuevas respuestas, sino con silencio, porque comprende que no hay respuestas seguras en el terreno del futuro. Todo cambia, todo fluye. La serenidad no busca eliminar la incertidumbre, sino descansar en ella. Cuando puedes mirar la incertidumbre y decir, esto también es vida, la ansiedad pierde su alimento. No porque la situación haya cambiado, sino porque tu relación con ella ha cambiado. La calma no viene de afuera, es un estado del ser que despierta cuando dejas de huir de la impermanencia. La práctica budista enseña que la mente no puede estar en paz mientras esté dominada por el deseo o la aversión. Deseo de que las cosas sean distintas, aversión a lo que es. Ambos son formas de rechazo del presente. La serenidad surge cuando esos dos extremos se disuelven. Cuando puedes mirar una situación y no querer que sea diferente. Cuando puedes experimentar un pensamiento sin seguirlo, una emoción sin convertirla en identidad. Ese es el corazón de la libertad interior. No eres prisionero de tus circunstancias, ni de tus emociones, ni de tus miedos. Eres la conciencia que los observa. Esa comprensión no se logra de una vez, sino que se cultiva con paciencia. Cada respiración consciente es una semilla de serenidad. Cada momento de atención plena es una oportunidad de despertar. La serenidad no se alcanza forzándola. Cuanto más intentas ser calmado, más tenso te vuelves, porque el deseo de calma es otra forma de ansiedad. Por eso el budismo enseña que la calma surge cuando dejas de buscarla. Es el resultado natural de una mente que ha aprendido a soltar. No es algo que se obtenga, es algo que se revela cuando cesa la agitación. Es como el cielo, no necesitas crearlo, solo dejar que las nubes se disipen. Cuando los pensamientos se aquietan, cuando dejas de luchar con lo que sientes, la serenidad aparece sola. No es un logro, es una naturaleza que siempre estuvo ahí. La ansiedad la cubre, pero no la destruye. El miedo que alimenta la ansiedad nace de la ilusión del yo. Creemos que somos una entidad separada, vulnerable, que debe protegerse de un mundo incierto. Pero cuando observas profundamente, ves que el yo que teme es solo una construcción de pensamientos. No hay un yo fijo que poseer o perder. Eres conciencia cambiante, movimiento puro. Cuando comprendes eso, el miedo pierde su base. ¿Quién podría temer si no hay nadie que defender? Esa comprensión no es una idea filosófica, es una experiencia directa que puede cambiar la vida. Es el momento en que descubres que la muerte no es el final, sino parte del ciclo, que la pérdida no destruye, solo transforma, que el futuro no existe, solo el ahora eterno. En ese reconocimiento, la ansiedad se disuelve en la vastedad del ser. El camino hacia la serenidad requiere práctica, pero no esfuerzo. No se trata de controlar la mente, sino de conocerla. Cuanto más la conoces, menos te domina. La observación constante, paciente, amorosa, va limpiando el polvo de los pensamientos hasta que la claridad natural brilla. Esa claridad no se interrumpe ni siquiera cuando surgen emociones fuertes. Puedes sentir miedo, tristeza o incertidumbre, pero ya no te confundes con ellos. Sabes que son olas sobre el océano de tu conciencia. La ansiedad vive en la superficie, la serenidad en la profundidad. Y tú puedes habitar esa profundidad en cualquier momento, si aprendes a no dejarte arrastrar por la corriente del pensamiento. La serenidad interior también requiere cultivar la ecuanimidad, una de las virtudes más bellas del budismo. La ecuanimidad no es frialdad ni indiferencia, sino equilibrio emocional. Es la capacidad de estar en paz con lo agradable y lo desagradable, con el éxito y el fracaso, con la ganancia y la pérdida.
Buda enseñó que la vida se mueve en pares de opuestos y que sufrir es apegarse a uno y rechazar el otro. La mente ansiosa busca lo placentero y huye de lo doloroso, creando un movimiento constante de atracción y rechazo. La mente serena acepta ambos como parte del mismo tejido. No hay ansiedad cuando ya no necesitas que las cosas sean solo buenas. Hay libertad cuando comprendes que tanto la alegría como la tristeza son expresiones del mismo flujo. La ecuanimidad es la calma del que ha visto el todo. El silencio es el suelo fértil donde crece la serenidad. No un silencio externo, sino interno. Puedes estar rodeado de ruido y, sin embargo, permanecer en paz. El silencio interior surge cuando los pensamientos pierden autoridad. Ya no crees en cada historia que tu mente cuenta. Escuchas, observas y dejas pasar. Esa es la esencia de la meditación. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de dejar de identificarte con ella. En ese silencio, la ansiedad no tiene espacio. Porque el miedo necesita palabras, necesita imágenes, necesita movimiento mental. El silencio es su disolución. Allí, en ese silencio sin forma, descubres que siempre estuviste bien, que la vida nunca te abandonó. Todo estaba en calma, solo que no lo habías notado. La serenidad interior también florece cuando practicas la compasión. La ansiedad muchas veces es una forma de autointerés inconsciente. Estamos tan preocupados por lo que podría pasarnos que olvidamos mirar más allá. Pero cuando abres el corazón hacia los demás, algo cambia dentro. La atención se expande, el yo se disuelve y el miedo se reduce. Buda decía que no hay medicina más poderosa que la compasión. No porque elimine los problemas, sino porque transforma la perspectiva. Cuando ves el sufrimiento como algo compartido, dejas de sentirte solo. La ansiedad se alimenta de la soledad. La compasión la disuelve en conexión. Ayudar a otros, incluso con una palabra amable, es una forma de liberarte de tu propio miedo, porque mientras das, no estás atrapado en ti mismo. La serenidad crece en el corazón que sabe amar sin condiciones. El desapego también es clave para la serenidad. No se trata de no amar o no sentir, sino de amar sin poseer, de sentir sin aferrarse. La ansiedad surge cuando intentamos retener lo que inevitablemente cambiará. Queremos controlar los afectos, las situaciones, los resultados. Pero el desapego no es pérdida, es libertad. Es permitir que la vida sea vida. Cuando puedes mirar una flor sabiendo que se marchitará y aún así disfrutar de su belleza, has comprendido el desapego. La serenidad nace de ese entendimiento. No del rechazo, sino del amor sin cadenas. Cada vez que sueltas algo que temías perder, te vuelves más ligero. Y en esa ligereza, la ansiedad no encuentra lugar donde anidar. La serenidad interior también requiere paciencia. La mente ansiosa quiere soluciones rápidas, alivio inmediato, respuestas definitivas. Pero la serenidad es fruto de la madurez del alma. Es como el amanecer. No se puede apresurar, llega cuando llega. La práctica del budismo enseña la paciencia no como espera pasiva, sino como confianza activa. Confiar en que cada cosa florecerá a su tiempo, en que incluso tu ansiedad tiene su propósito, en que cada respiración consciente está construyendo algo, aunque no lo veas. La serenidad no es algo que se obtiene, es algo en lo que te conviertes con el tiempo. Cada instante de atención, cada acto de comprensión, cada gesto de amabilidad hacia ti mismo y hacia el mundo, son pasos hacia ella. Un día descubres que ya no reaccionas igual ante lo que antes te agitaba, que puedes sentir miedo sin ser miedo, que puedes ver el cambio sin temerlo. Ese día la serenidad ha echado raíces. Hay una enseñanza del budismo zen que dice: antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua.
Después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Lo que cambia no es la acción, sino la conciencia que la realiza. Antes, vives desde la ansiedad, tratando de controlar el futuro. Después, vives desde la serenidad, sabiendo que cada acto ya contiene la totalidad. No hay separación entre lo mundano y lo sagrado. Todo lo que haces con plena conciencia es sagrado. Comer, caminar, respirar, hablar. Cuando tu mente está presente, cada instante es completo. La serenidad no se alcanza al escapar del mundo, sino al habitarlo plenamente. La ansiedad pertenece a la mente que siempre corre. La serenidad pertenece a la mente que ha aprendido a quedarse quieta. Pero esa quietud no es inmovilidad, es atención total. Cuando caminas con conciencia, no estás en el pasado ni en el futuro. Estás en contacto directo con la vida. Esa conexión cura, porque la ansiedad es desconexión, separación entre tú y el momento. Cada vez que regresas al presente, sanas un poco más, y con el tiempo, esa práctica se vuelve tu modo natural de vivir. La serenidad ya no es un objetivo, es tu estado esencial. No tienes que buscarla, solo reconocerla en lo que ya eres. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento es la ignorancia, y la raíz de la libertad es el conocimiento de la verdad. La serenidad es el fruto de ese conocimiento. No el conocimiento intelectual, sino el conocimiento silencioso que ve la realidad tal como es. Ver que todo surge y desaparece, que nada puede poseerse, que cada instante es un milagro irrepetible. Cuando ves eso, ya no temes, porque el miedo depende del tiempo y la sabiduría habita en el ahora. La ansiedad teme lo que podría pasar. La sabiduría descansa en lo que está pasando. Esa diferencia lo cambia todo. El miedo dice, ¿y sí? La sabiduría responde, aquí estoy. Esa presencia es la cura. La serenidad también es fruto del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. La mente ansiosa se culpa, se reprocha, se castiga por no ser perfecta. Pero la perfección es un espejismo. Lo único real es la imperfección luminosa del ser humano. Cuando perdonas tus errores, cuando abrazas tus sombras con ternura, la ansiedad pierde fuerza, porque el miedo más profundo no es al futuro, sino a no ser dignos de amor. La serenidad florece cuando comprendes que no hay nada que demostrar. Ya eres suficiente, incluso con tus miedos, ya eres digno, incluso con tus heridas. Esa aceptación es la puerta a la paz. En los templos budistas, los monjes suelen decir, cuando la mente se calma, el mundo se calma. No porque el mundo cambie, sino porque la percepción cambia. La serenidad es el cambio de mirada que transforma todo. Lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable. Lo que antes causaba angustia, ahora enseña. Lo que antes era caos, se convierte en ritmo. Porque la serenidad no borra el dolor, pero lo ilumina, y esa luz lo cambia todo. La mente agitada busca eliminar el sufrimiento, la mente serena aprende de él, y en ese aprendizaje encuentra la libertad. La serenidad es la culminación natural del camino budista. Nace de la comprensión del sufrimiento, se fortalece en la práctica de la atención y florece en la aceptación. Es el fruto de haber dejado de huir. Ya no necesitas correr tras nada ni escapar de nada. Puedes estar aquí respirando, sintiendo, siendo, y en ese ser la ansiedad no tiene poder. Has comprendido que el presente no necesita ser mejorado, que la vida, en su imperfección, ya es completa, que cada respiración es una bendición silenciosa, que la mente solo necesita descansar en su hogar, el ahora. Y así, en la serenidad, la vida se vuelve simple. Comes y saboreas, caminas y sientes el suelo, escuchas y oyes de verdad. No estás dividido entre lo que haces y lo que piensas, estás entero. La ansiedad, que antes era tormenta, se convierte en brisa. El miedo, que antes era abismo, se transforma en espacio abierto.
Descubres que el silencio no es vacío, sino plenitud, que la calma no es ausencia, sino presencia total. Esa es la sabiduría budista del presente. Todo lo que buscas está ya aquí. Solo la mente distraída lo pasa por alto. Cuando llegas a esa comprensión, no necesitas que la vida sea diferente para estar en paz. La serenidad se vuelve tu estado natural, tu refugio constante. No importa lo que ocurra, sabes que puedes volver a la hora, al silencio, a la respiración. Y en ese regreso te encuentras una y otra vez contigo mismo, con la vida, con la verdad. Esa es la verdadera libertad. No depender de las circunstancias para estar en calma, ser libre del miedo, libre del tiempo, libre del deseo. Vivir en paz no porque el mundo esté en paz, sino porque tú lo estás. La sabiduría budista no promete eliminar la ansiedad, sino mostrarte que no eres ella, que debajo de cada pensamiento temeroso hay una conciencia silenciosa e inmensa, que detrás de cada ola hay un mar tranquilo, que incluso en medio del dolor hay algo en ti que permanece intacto. Cuando descubres eso, nada puede perturbarte por completo, porque sabes que tu paz no depende del cambio. La ansiedad se vuelve una maestra, no una enemiga. Cada vez que la sientes, te recuerda regresar. Regresar a la respiración, a la hora, al ser. Y ahí, una y otra vez, descubres que ya estás en casa. Si este mensaje te ayudó a encontrar calma, claridad y una nueva comprensión del presente, te invito a suscribirte al canal. Cada nuevo contenido está hecho para recordarte que la verdadera paz no se busca afuera, sino que se despierta dentro de ti, en el instante en que eliges respirar y estar plenamente aquí.